Le saludamos a Ariana Gurayev, un gusto que estés en contacto aquí con nosotros. ¿Y desde qué lugar estás en este momento ubicada haciendo esta charla? ¿En qué lugar? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la convocatoria tan rica y compleja. Estoy en Buenos Aires, en la zona de Palermo. Muy bien. Y ahí hay un título que el fútbol y la psicología social puede ser para arrancar por ahí, porque el deporte es tan completo, es tan apasionante, tiene tantas facetas, pero hoy estamos muy metidos en el tema del fútbol, ¿no? Yo daba el ejemplo de un tenista, pero hoy está el fútbol. Entonces, a ver, me gustaría introducir por ese lado esta charla, porque estamos en medio de un mundial, y cuánto que genera en el ánimo colectivo el mundial. Genera situaciones de ansiedad, de tensión, Sí, 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 de genera. emociones, de depresión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta influencia? ¿Podemos arriesgar algunas hipótesis, Adriana? Sí, claro, lo vamos a hablar desde mi reporte, ¿no es cierto? Que es el psicológico, porque para el resto están ustedes que saben un montón de fútbol. Yo sé de lo que es la pasión, de lo que es la personalidad, de lo que es la influencia de los mandatos y lo que es la influencia de tener todo un país que le exige, que le pide, que le suplica y que no tienen que defraudar y que no tienen que fallar. Desde luego, sabemos que son niños ricos, pero tienen puesta la camiseta, pero aunque tengan la misma talla y el mismo peso y el mismo director técnico, la historia es diferente. Y ahí entra lo psicológico. ¿Cuánto de exigencia? ¿Cuánto de autoexigencia? ¿Cuánto de temor a fallar? Rivalidad, competencia, son un montón de sentimientos que se ponen en juego desde el punto de vista del jugador, del que juega, ¿no? Del futbolista en este caso. Ahora, ¿qué pasa con el fanático y el que le gusta el fútbol? Porque no es lo mismo. El fanático tiene una propensión a no poder reflexionar, a no poder reconocer y agradecer que a pesar de todo, a veces las cosas no salen como uno desea. En cambio, una persona que acompaña al fútbol y que puede no ser tan irracional, puede decir, bueno, hicieron lo que pudieron, hubiera podido estar bien o mejor o peor. Digamos, hay un grado de frontera entre la razón y la sin razón que realmente es muy importante. Aquellas personas con más sin razón son las más propensas a situaciones psicosomáticas importantes, ¿no? Que era lo que vos hacías mención. Picos de presión, problemas cardiovasculares, bueno, por supuesto, unas contracturas inconmensurables, muchas peleas, ataques de ira, problemas con la familia, todo eso es de lo negativo, ¿no? Pero yo investigando para, qué sé yo, para poder darle una vuelta diferente, porque todos estamos hablando de esto, estuve estudiando algo muy interesante, que es el aspecto positivo del fútbol en el mal del Alzheimer. Hay una asociación gratuita, o sea, sin fines de lucro, que se llama ALMA, es Asociación de Lucha contra el Mal del Alzheimer. Y en un momento, hace muchos años, sacaron una revista y el material bibliográfico se lo produjo, se lo facilitó el gráfico, donde es muy emocionante ver la reacción que tienen aquellas personas que están aquejadas de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, pero que pueden mejorar su calidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay que lograr que la persona se conecte, porque tiene desconexión, porque hay muchas neuronas que ya no están funcionando, digamos, ¿no? Y cómo llamar la atención, cómo provocar el recuerdo. Y muchas veces el fútbol, un nombre, por ejemplo, Fillol, estoy recordando, ¿no? Algunos, Pasarela, según la generación, ¿no es cierto?, donde fue aquejada la persona, el gallego, o hay una imagen, ¿no?, media borrosa, dice, ¿quién es este director técnico que fumaba tanto? Y le muestran la imagen
y la persona quejada puede recordar, puede apelar a la reminiscencia para recordar, por ejemplo, que se llamaba Menotti, ¿no? Entonces, para gran alegría, en su pequeña proporción, para el padeciente y para la familia, se han hecho estudios maravillosos respecto a cómo esta pasión de multitudes puede convocar en situaciones extremas algunos instantes de alegría y de felicidad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno Sí, descubrir ese aporte que tiene que ver con esta pasión que es el fútbol, que a lo mejor desde pibe se ha ido internalizando en cada uno y alcanza claro, tanto arraigo, tanta internalización, que hasta puede afrontar exitosamente nada más y nada menos que el mal de Alzheimer, que sería bueno también que de alguna forma lo puedas describir, ¿no? Las consecuencias de esto que por supuesto es tan grave y va deteriorando cognitivamente de tal forma a las personas. Sería bueno una descripción de esta situación de tu parte, Adriana, y cómo puede ser entonces este tipo de respuesta, ¿no? Que se genera a partir de esa experiencia de vida que generó el fútbol. claro, digamos, no soy especialista en neurociencia, no soy médica, soy psicóloga, pero una apretada síntesis es que la persona, a raíz de las zonas cerebrales que se van muriendo, durmiendo, que no hacen conexión con el recuerdo, con el lenguaje, con la memoria, con el habla, es muy difícil de comunicarse porque a veces no solo no reconocen a los hijos o a la pareja, a veces no reconocen el baño, no reconocen qué tienen que hacer, pero de manera sistemática, porque a uno le puede pasar, ¿no? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué era lo que había dicho? No, esto es sistemático todo el tiempo, las 24 horas, y no hay manera que conecten con la realidad de afuera, están ensimismados o hablan con sus muertos. Es una situación muy, muy dura, realmente muy dura, porque físicamente están sanos, Es un problema digamos, claro. comen poquito, no salen, no se exponen, no cometen excesos, o sea, pero tienen el sistema neurológico súper deteriorado, se llama deterioro cognitivo extremo. Y en tu caso llegaste a partir de muchas experiencias clínicas, fuiste descubriendo, por ejemplo, ese que fumaba mucho era Menotti. ¿Surgió a partir de qué proceso de charla? ¿Cómo fuiste llegando? Eso en realidad no fui yo soy una especie de rata de biblioteca que indago, yo no hice nada de eso. Es un proyecto, una propuesta interesantísima que desde ya se las puedo ofrecer en el sentido de que pueden acceder en PDF con un título muy precioso que se llama Cuando la pasión le gana al olvido. ¿Qué título, no? Título Hermosísimo. hermoso, título que Y los genera hay, otros es disparadores también. hermoso. No es de mi autoría, es de ese equipo, de la institución Alma más el gráfico. Y entonces ahí, por ejemplo, hay imágenes de estadios. Pues ponerle que esté el de Mar del Plata, Maracaná, River, Boca, Mendoza y otros. Entonces la imagen dice, ¿y este de dónde es? Y a veces la imagen le evoca el recuerdo. Entonces una gran sorpresa que se llevaron acá en Argentina, yo no sé si vos te acordarás, yo no sé de fútbol, pero creían que el mundial, digamos, de Maradona era el que iba a ser el más famoso, porque a veces hablan del mundial y a veces hablan de jugadores y a veces hablan de goles. Es cierto. Y entonces ahí hubo una disputa y resulta ser que el que llevó a la cabeza, yo lo ignoro, creo que fue en 1967, es de un tal Chango Cárdenas.
Te puedo dar cuenta que te estás refiriendo cuando Racing fue campeón del mundo, que le gana Exacto. al Celtic en Estadio Nacional de Montevideo, y el Chango Cárdenas hace un golazo de 30 metros, que por Bueno, supuesto hizo que eso, Racing fuera campeón del mundo. Ese hecho fue muy importante y te podría mencionar que hay quienes pueden repetir de memoria equipos de fútbol que en otros tiempos eran más estables, más permanentes, hoy van cambiando a veces cada fecha, pero en aquellas y porque lo épocas había venden, lo campeonatos. compran, lo venden, claro. Entonces se recuerdan delanteras, Micheli, Checonato, Lacase y Grillo Cruz. Esa formación era una delantera independiente de la década del 50, ¿no? Y así uno se va atrás en el tiempo y va a aparecer el equipo que formaba Maril, De la Mata y Erico, Sastre y Zorrilla. Digo esto Tal que cual. lo recuerdo, pero a lo mejor no me acuerdo de otras cosas más cercanas. Digo, en este Claro, sentido es muy fíjate bueno lo... cómo te quedó, por qué te quedó eso Claro, y no lo más cercano, ¿no? Digamos, exacto. capaz la emoción fue más fuerte, porque tiene que ver con el impacto del recuerdo. Una emoción fuerte es una cosa, una emoción media es otra y una emoción lábil es otra. La que queda pregnante es la más fuerte, la más fuerte. Y evidentemente se llevaron una gran sorpresa los que organizaron este proyecto maravilloso, y es que este gol de Chango Cárdenas fue inolvidable para todos aquellos aquejados de Alzheimer y pudieron reaccionar y pudieron acordarse y arrancar una sonrisa y poder revivir un momento grato entre tanto desamparo y tanta aridez, Qué bueno, ¿no? En ¿no? la que se puede Hablábamos vivir. en otra nota con el doctor Gigliotti, por ejemplo, y hablábamos de Patch Adam, este médico que supo ver cómo desde el humor, desde generar la risa, contar cuentos, instalaba en centros de recuperación de gente que estaba muy, pero muy afectada psicológicamente o cognitivamente, momentos de diversión, de paz, de alegría, a través del humor, a través de generar Excelente, sí, claro, sí, sí. desde ese lugar. Conozco mucho esa historia, es maravillosa. Y es una manera de convocar la conexión emocional, porque se trata de eso. En algunos convocar la risa, pero en otros, que ya ni siquiera pueden reírse, un recuerdo que los haga sonreír. Es muchísimo. Y eso lo puede hacer el fútbol. Qué bueno, ¿no? Bueno, ahí, por supuesto, el fútbol también, además de esta respuesta individual frente al problema del Alzheimer, uno también lo está planteando hoy en su significación social. Te había planteado al principio, algo desarrollaste, lo abordaste acerca de lo que puede ser la influencia en el ánimo social. ¿Alguna mirada tuya al respecto? Algo planteaste acerca de la racionalidad y la no racionalidad, como graduando desde allí algún tipo de respuestas. Pero qué disparadores, ¿no? Los que genera el fútbol, qué disparadores sociales, qué Sí, disparadores. En mirá, es este muy caso estás amplio el planteando la espectro. importancia que tiene el fútbol para lo que puede ser la recuperación, o al menos temporal, de alguien que está sufriendo Alzheimer. Pero también la importancia para un tejido social. A ver, de pronto hay Absoluta, expectativas para que el absoluta. fútbol nos genere una alegría a los argentinos y podamos tener un fin de año por lo menos con algo que nos ponga un poco mejor. Qué importante, ¿no? Esto que Así está es. El pasando. tema, ¿sabes cuál es? Que le pedimos a un equipo que nos resuelva la tristeza que tenemos en el país, que es mucho. Podemos alegrarnos un ratito. Según los estudios que yo tomé para estar en los medios en este momento al respecto, dicen que cuando hay un momento como el que vivimos hoy, el grado de euforia, no te digo alegría, que es más estable, de euforia, de festejo, de exceso, de carcajada, de catarsis, dura una hora. Después viene una alegría, un bienestar. Cuando sucede lo contrario, son 6 a 7 horas de sentirse fracasado, deprimido, no somos nada, no valemos nada, siempre nos va mal, todo peor, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan intenso esto? Porque uno deposita en ese equipo o en algunos jugadores o en un director técnico, lo que sea, expectativas personales, personas que están sin trabajo, con subempleo, con trabajos horrorosos, con frustraciones, con falta de dinero,
con trastornos de pareja, de familia, con incertidumbre, con zozobra, depositan toda la posibilidad de alegrarse con algo en el equipo, porque en su propia vida por ahí no lo tienen en este momento. Entonces, en esa masa, en esa pasión de multitudes, es un espacio legal que nos habilita a gritar, a llorar, a patear, a aplaudir, y no siempre por la misma cosa, y no solo por el gol. Muy bien, Por ahora otro, está muy, muy bien planteado lo que estás señalando, pero debo decirte que uno puede estar muy bien en todos los aspectos y, sin embargo, los hinchas independientes, por ejemplo, que en los últimos tiempos no estamos de buenas y andamos de capa caída, al día siguiente de una derrota tenemos mal humor y la verdad que estamos inaguantables y la verdad que dormimos mal, salimos con bronca. Es decir, las derrotas del equipo que uno quiere hacen que quedemos mal. Hay una cuestión que incide también que realmente tiene que ver con esas emociones que a uno lo vinculan, por ejemplo, a una determinada camiseta, ¿no? Las pasiones, cómo influyen. con la identidad, uno pone una parte de su identidad. Claro, Yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy. No es del orden del tener, es del orden del ser, de claro. pertenecer. Eso posiblemente hunda sus raíces en la infancia, ¿no? Donde mi tío, mi papá, yo lo escucho todo el tiempo esto, me llevó o no me llevó, siempre le pedí, pero era de tal equipo y entonces me hice ese equipo, pero me he peleado con mi papá y me hice el grupo de mi tío. Hay algo del orden de lo familiar que muchas veces tiene que ver, imagínate, es algo muy antiguo, donde se arma una creencia de pertenencia. Y si ese grupo le va bien, la persona se siente bien, y si no le va bien, se siente mal, independientemente, como vos dijiste, de que tenga empleo, desempleo. También puede pasar eso, que puede estar acomodado económicamente, vincularmente, pero hay un costado de dolor o de frustración porque no reúne ese requisito que bueno, supo tenerlo cuando era chiquito con su familia, pongamos, ¿no? Por eso es tan complejo para entender esto. En esta complejidad has encontrado un punto que es importante reiterarlo, y es cómo la emoción, el recuerdo de una emoción puede ser un factor positivo a la hora de tratar enfermedades tan graves como el Alzheimer. De Y esto también está... la depresión, ¿eh? Una persona Ajá, deprimida también puede facilitar la conexión, porque el fútbol es un lenguaje más o menos universal, o por lo menos muy general. Lo principal que debo decirte, que a mí me parece algo maravilloso, es que en un mundial, acá nosotros en Argentina, no hay grieta. ¿Sabes lo que vivir sin grieta? No sentirla a las 24 horas. Somos todos argentinos, todos aplaudiendo, todos sufriendo, todos comiendo las uñas, todos aplaudiendo. No hay grieta. Eso me parece muy benéfico. qué bueno, ¿no? Qué bueno además el equipo jugando como equipo, la integración en los esfuerzos, la solidaridad, la idea de un objetivo común. Ver en este caso cómo la camiseta argentina unifica, cómo la grieta queda atrás, Exacto, cómo no hay lugar para exacto, esos discursos tan exacto. confrontativos. Al contrario, creo que en este caso el fútbol da respuestas y mensaje que es bueno para la sociedad. Recuerdo, casi copiaría las palabras que dijo Marcelo Gallardo tiempo atrás cuando River le ganó a Racing y favoreció a Boca. Dijo, del fútbol llegan mensajes que ojalá la sociedad los tomara, ¿no? Fue en ese sentido una muy buena reflexión que hizo el muñeco Adhiero Gallardo. ciento Hoy el por ciento. fútbol, hoy, y ojalá que esto nos lleve al éxito en el Mundial, además de esta actitud, nos está dando un mensaje valioso para todos. Y ojalá que sea así. Comparto mucho lo que acabas de decir y por cierto que es un buen mensaje.
hemos robado el tiempo porque sabemos que tenés actividades, que estás haciendo charlas. ¿Cómo es tu desarrollo de actividades en este sentido, con este tipo de ponencias que estás explicitando? ¿Hacés encuentros, notas como esta? Sí, sí, notas de manera asistemática. Tengo alguna columna fija, digamos, un día, un sábado, pero sí, sí, respondo, me gusta mucho la divulgación. Esto que yo te estoy diciendo es de la psicología, he abrevado en fuentes de alta teoría y me gusta mucho cómo traducirla de tal modo que podamos entendernos todos, sin que yo sepa de fútbol exactamente, pero sé de la condición humana, sé de la terrible influencia de los padres en los futbolistas, terrible, a veces para bien, a veces para no. Yo tengo y he tenido pacientes de primera, en primera, que han padecido, que nadie habla de eso, que pierden las uñas de los pies en un partido, que los padres están gritando y poniéndole críticas todo el tiempo. He tenido pacientes que los padres llamaban el incompleto, Bueno, porque no había hecho el gol. obviamente es muy importante lo que estás diciendo. Uno ha sido muy crítico de lo que es la excesiva competencia planteada a nivel infantil. De hecho, en la Ley Provincial del Deporte, que tuvimos la oportunidad de que se legislara en Santa Fe, que dijimos claramente en un artículo que había que tratar de evitar las competencias hasta los 13 años. En realidad, esto de la competencia excesiva va generando consecuencias muy gravosas. Los estresan los chicos y hacen que muchos dejen el deporte justamente en la adolescencia, que es cuando más faltaría practicar el deporte. Hay una especie de Bueno, frustración que genera consecuencias muy gravosas. Esto en un conjunto y una mirada social amplia. Por eso hoy se busca que los encuentros hasta esa edad sean sociales. Pero siguiendo tu pensamiento, también hay casos puntuales, y no hace mucho tiempo atrás, un jugador de primera, creo que era Alvarado en Mar del Plata, se suicidó, no tuvo renovación del contrato, se sintió que no tenía futuro y con 20 años y viendo que su carrera quizás no iba a tener ese destino, no tuvo peor decisión que quitarse la vida. Hasta eso se puede llegar, ¿no? Así que hasta eso se puede llegar. Y hay otros que no se suicidan en el sentido material del hecho, pero viven de lesión en lesión y tienen que empezar a convivir con dolores agudos porque tampoco se pueden poner una droga en el talón de Aquiles para jugar porque no está permitido. Entonces salen de un partido hecho pedazo del dolor, tienen que someterse a tratamientos intensivos para la semana siguiente o las 72 horas volver a jugar con dolor. Pero ahí hay una orden, hay un mandato, una imposibilidad de decir basta. Ese chiquito que se suicidó, se le terminó el sentido. Evidentemente no se concibió en la vida como esto, como un puente para, bueno, ser famoso, conocer el fútbol, generar dinero y apuntar a otro proyecto. No llegó. Es muy delicado. bueno, qué No, no, tema, no. ¿no? Uno hasta puede Sí. llegar a Maradona, lo que fue el gran Diego Oh, bueno. Maradona, que claro, habrá que también procesar lo que fue el contexto, el endioseamiento que él recibió de chico y cómo pudo haber generado... Crecer de golpe, crecer tan de golpe económicamente, porque no creció en otro aspecto, económicamente, llamarle Dios todo el tiempo, un chico inmaduro, ¿cómo no se la va a creer? claro, Es muy difícil. es muy difícil afrontar estas contracaras, ¿no? De lo que es el éxito, porque claro, De lo que es el éxito, claro. el éxito es realmente bárbaro, tiene una cara muy atractiva, pero también tiene la contracara con la cual hay que estar muy atento para que el equilibrio sea fundamental en la persona y pueda procesar debidamente tanto el éxito como la derrota, ¿no? Y que Desafío. tiene su costado de riesgo y de peligro, ¿no? Nadie se lo dicen estas criaturas porque ganan tanta plata a raíz de ellos que quién se lo va a decir. Y además hay que ver si en la omnipotencia que tenemos todos en los albores de la adolescencia vamos a escucharlos.
también es cierto. Es complicado, no vaya por allá, no vaya por allá, y por desafiar a los mayores, que suponemos que no saben nada, o que están en otra época, hacemos lo contrario. Nos ha pasado a todos, algunos con severas consecuencias. No sé si me escuchaste cuando al principio puse el ejemplo del Dibu Martínez, el arquero de la selección, gran arquero, uno de los mejores del mundo y está atacando para Sí, Argentina. Recurrió un sí. psicólogo después de que Arabia nos ganó 2-1 porque sufrió 2 goles y fue a consultar para fortalecerse frente a esa situación de adversidad. Hasta ese punto Muchacho se... muy inteligente, porque tenía que reaccionar y elaborar ese duelo, esa pérdida, esa herida a su amor propio inmediatamente, porque era al inicio. Claro. Se desorganizó, todo el equipo se desorganizó. Todavía falta entender psicológicamente, quiero decir, porque el fútbol todavía mira un poquito de soslayo, de reojo. Yo los pacientes que tengo vienen por su cuenta, no porque esté fomentado o estimulado, inclusive me dicen, mirá, no digas nada, como un cierto prejuicio aún. Y yo creo que hay tanto para poder ayudar. Por ejemplo, pacientes que tienen demasiadas lesiones, pero demasiadas, no puede ser. Una bien, dos para atrás, una bien, no puedes tanta lesión. ¿De qué herida? ¿Por qué no querés estar en la cancha? ¿Qué es lo que te duele? Hablando simbólicamente, ¿no? Y eso los ayuda enormemente, enormemente. Esto del triunfalismo, poder bajar la exigencia del mundo y la autoexigencia. Todo un proceso largo que lleva mucho tiempo. Prevenir cuando la persona está cansada, no está en condiciones, poder ponerse un límite, hablar con quien tenga que hablar y decir, bueno, no voy a hacer un buen desempeño, mejor me reemplazan. Pues todo eso no está permitido para muchos jugadores, no se lo permiten. Qué facetas No tienen... apasionantes, ¿no? El deporte tiene facetas apasionantes. Podríamos mencionar el caso de un nadador frente a la Santa Fe Coronda. Era el gran candidato para ganar la Santa Fe Coronda, una prueba de maratón náutica de las más importantes del mundo. Atravesando el río Ajá, Paraná desde Santa Fe, bueno, a Coronda, llegar a Rosario. Bueno, lo cierto es que él era el gran candidato y a los pocos kilómetros de esta prueba se quedó sin recursos, sin extras, sin piernas y fue quedándose, casi ni pudo terminar la carrera y terminó mal. Claro, ¿qué nos dijo después a quienes les preguntamos qué le había pasado? Que él había consumido sus energías en la noche previa a la carrera con tanta concentración, exigencia, tanta preparación previa, es como que hubiera corrido la carrera antes de lanzarse a la misma. Esto se también, ¿no? terminó saboteando. Se autosaboteó exactamente. Por Es eso un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Triste, es un gran ejemplo. Esto es pan de cada día. son muchos temas, así que los vamos a seguir desarrollando. Ha sido un gusto hablar contigo, que quizás no tengas el dominio técnico de lo que puede ser, No, cómo pegarle a la pelota, cómo hacer un gol, qué significa la regla de juego. Seguramente de eso no, debes para desconocer nada. mucho, pero has dado en la tecla en muchas miradas acerca de la importancia de lo psicológico en el deporte y su significación individual y colectiva. Muchas gracias, Adriana, por esta comunicación y hasta cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias, será un renovado placer. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Buenas noches. Buenas noches, hasta siempre.